¿Qué haría usted si un joven de su iglesia se le acerca y le dice: pastor, yo no me identifico como un humano, me identifico como un animal, soy un Therian? Quédate con nosotros en esta entrega del Predicador Comenta y vamos a abordar este tema que está sumamente interesante y que está en boga en nuestra sociedad. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, nos dejes un me gusta, nos permitas crecer. Recuerda que tenemos un objetivo: llegar a los 10,000 suscriptores. Para eso necesitamos de tu ayuda. Así que suscríbete, visita las demás secciones y ayúdanos a crecer. Amigos, ¿qué son los Therians? Los Therians son personas que creen que en algún sentido profundo de su identidad son un animal y no un ser humano. Ellos no afirman necesariamente que su cuerpo físico sea animal, sino que se identifican interna, psicológica o espiritualmente con un animal específico, ya sea un lobo, un gato, un zorro, un perro o una vaca. Pero ¿de dónde viene el término Therians? Este término nos viene del griego therion, que significa bestia o animal salvaje. Y es sumamente importante que usted pueda entender, querido amigo y predicador, que para muchos esto no es un juego ni una fantasía. Es una forma de entender quiénes son y cómo se sienten. Y esto revela algo más profundo que una tendencia cultural. Yo creo que está revelando lo que entendemos y conocemos como una crisis de identidad. Y es por eso que llama la atención y creo que es importante que abordemos el tema de los Therians desde una perspectiva bíblica. Amigos, cuando nosotros vemos la Biblia, entendemos que el problema de la sociedad no es psicológico o social, sino que es teológico. ¿Por qué razón? Porque la Biblia aborda el tema de la identidad desde el mismo principio. Génesis capítulo 1, verso 27 declara: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Esta declaración es importante porque define la esencia del ser humano. Queridos, el hombre no fue creado a imagen de los animales. Si usted nota el orden de la creación, los animales fueron creados por Dios, pero cuando el hombre fue creado a imagen de Dios. O sea, el hombre es imagen de su creador. Y esto tiene un sentido muy profundo, ya que la identidad del ser humano está directamente conectada con su creador, con Dios. Cuando existe unión con Dios, hay identidad firme. Cuando hay desconexión con Dios, la identidad se distorsiona. Romanos 1:25 describe lo que acontece cuando el hombre cambia su conexión con Dios. Nos dice que el ser humano llega a honrar a las criaturas más que al Creador. Y observemos lo que acontece en el ser humano. Cuando el hombre pierde su conexión con Dios, comienza a redefinir su identidad y comienza a cambiar el orden de la creación. Y permítame decirle que el fenómeno Therians no es nuevo. Es un fenómeno antiguo que revela una falta de conexión con el Creador. Cuando el ser humano se separa de Dios, entonces comienza a perder los fundamentos de su identidad. Pierde el conocimiento, no solamente del Creador, sino que pierde el conocimiento de sí mismo. Por eso es que yo llego a la siguiente conclusión. El fenómeno Therians no es la causa del problema, es el síntoma del problema. El problema fundamental es la desconexión entre el Creador y el ser humano, entre la criatura y su creador. Amigos, cuando el ser humano no sabe quién es en Dios, comienza a buscar su identidad en cualquier otra cosa. Lo interesante es que el Evangelio nos da respuesta al problema y al fenómeno Therians de esta cultura. Colosenses capítulo 3, versículo 10 declara:
revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Amigos, Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Cristo vino a restaurar la identidad perdida del ser humano. Y esto significa que la respuesta a la crisis de identidad que hoy experimenta la cultura no es la condenación, es la redención. No es la burla, es el evangelio. No es el rechazo, es la restauración. Por eso es importante que como predicadores abordemos este fenómeno teológicamente. ¿Y cómo podemos hacerlo? En primer lugar, es importante que usted comience a predicar una teología clara acerca de la identidad humana. Es lamentable que muchos creyentes saben que Dios los ama, pero ellos no saben quiénes son en Dios. Y usted como predicador debe enseñar consistentemente que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 no solamente es un texto doctrinal, es un texto formativo. Y el púlpito debe ser usado para formar la identidad de los oyentes. Es por eso que usted tiene que utilizar el púlpito para que sus oyentes se formen y formen su identidad de acuerdo a los parámetros bíblicos. Cuando una persona, querido predicador, sabe quién es en Dios, está menos vulnerable a la confusión de la cultura. Lo segundo que es importante que usted predique es que el evangelio restaura la identidad. Hay muchos predicadores que solamente se han concentrado en presentar que Cristo perdona, pero han olvidado que el evangelio también es restauración de identidad. Ya leímos Colosenses capítulo 3, versículo 10, donde dice que debemos revestirnos conforme a la imagen de aquel que nos ha creado, que nos ha redimido. Amigo, usted debe predicar que Cristo no solamente perdona, sino que Cristo restaura a las personas. El predicador debe presentar el evangelio como la respuesta de Dios a la restauración del ser humano. Lo tercero que usted debe hacer es predicar con comprensión cultural y no con ignorancia cultural. Como predicadores no necesitamos conocer todo acerca del fenómeno Terian, pero sí debemos predicar entendiendo la cultura en la cual nos encontramos. Muchos de nuestros jóvenes en las iglesias están expuestos a ideas distorsionadas en sus escuelas. Y nosotros desde el púlpito tenemos que dar respuestas a las preguntas que la cultura y la sociedad se está haciendo. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad, es predicar con conocimiento. La Biblia dice que los hijos de Isaacar, según 1 Crónicas 12:32, tenían conocimiento del tiempo. Usted y yo debemos hacer lo mismo. Número 4, es importante que prediquemos con convicción, pero también con compasión. Amigos, detrás del fenómeno Terian hay personas que no son nuestros enemigos, que necesitan compasión. Jesús dijo que al ver la multitud, él sintió compasión de ellos. La compasión no compromete la verdad, querido predicador. La compasión comunica la verdad de manera redentiva. El predicador no predica desde la superioridad, sino que predica desde la redención, porque usted como predicador fue restaurado por la gracia de Cristo. Por último, es importante que usted predique sermones que respondan a la pregunta, ¿quién soy en Cristo? Bien sabemos que esta pregunta es sumamente importante porque es la pregunta de la identidad. El púlpito responde quiénes somos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amigos, esta es la identidad del creyente. El púlpito debe recordar constantemente a los oyentes quiénes son ellos en Cristo Jesús. Amigos, el fenómeno Terian
no es simplemente una tendencia cultural, es una señal de una generación que ha perdido el conocimiento de su identidad. Pero el púlpito posee la respuesta, no en argumentos humanos, sino en el evangelio eterno que restaura. El llamado que deseo hacerte como predicador no es solamente a combatir la cultura, sino a mostrar la verdad con pasión y con compasión, entendiendo que Cristo restaura, Cristo transforma y Cristo le da al ser humano el sentido de la identidad. Cuando una persona sabe quién es en Cristo, ninguna confusión puede dominar su vida. Por lo tanto, vamos a predicar la verdad, tal como es en Jesús, con valor y confianza, sabiendo que Él nos ha llamado. Esto fue El Predicador Comenta, donde analizamos la cultura desde una perspectiva bíblica. Yo soy tu amigo, el pastor Yeuris Ferreira, y te recuerdo que la palabra de Dios debe correr y seguir siendo glorificada. Que Dios te bendiga de forma abundante. Nos vemos en una próxima entrega de tu canal, Homiléticos, el canal del predicador. Muchas bendiciones.